no sé qué lío que hay. La cuestión que necesito sacar la licencia de eso. ¿Qué se necesita? Necesito todos los requisitos para, para sacar la licencia de agente vendedor, la licencia de... Buenas tardes. Ay, espera. ¿Aló? Humberto, no le escuchamos. Espérate, dame un segundo, que hay un lío aquí. Otra llamada. Espérate. ¿Aló? Buenas tardes. Dulce, ¿tú me oyes? Sí, ¿quién es? Sí. Ay, es Ode que habla. Espérate, Está que fue que yo... conectado, está Es que tu conectado llamada los se está wireless, escuchando. los audífonos están conectados a la computadora. Parece ser que están Exacto. conectados los audífonos a la computadora. Dame un segundo, sí, un momentico. Sí. Ay, espérate, qué lío. Dale los audífonos a Humberto para que Humberto no pueda escuchar. No, es que él está, pero yo no sé dónde. Déjame apagar el radio. Déjame apagar el radio. Okay. No te escuchamos, Humberto. Viene después del día primero, viene el día 2, después del 31, viene el día primero. Pero de todas maneras, gracias a Dios, muchas gracias a Dios, porque estamos vivos, estamos aquí estudiando su palabra. El servicio diario, ahí fue que nos quedamos la semana pasada, el servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y de los sacrificios especiales por los pecados individuales. Además, había sacrificios para los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales. Cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de 1 año, con las oblaciones apropiadas de presentes para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto. Éxodo 12:5. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Hemos de entregarnos al servicio de Dios y debiéramos tratar de hacer esta ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios no quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Los que le aman de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos habilitan para hacer la voluntad de Dios. Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio, o sea, la Santa Chequina, era parcialmente visible desde el lugar santo. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca y mientras ascendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo. Y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. Así como en ese servicio simbólico
El sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no podía ver. Así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su gran sumo sacerdote, quien invisible para el ojo humano está intercediendo en su favor en el santuario celestial. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intersección de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. O sea, lo único que hace aceptable nuestro culto a Dios es la intercesión de Jesucristo. Y con eso estoy diciendo muchísimas cosas. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Oigan bien. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua. Era el altar donde se ofrecía el incienso. Y delante del lugar santo, o sea, en el atrio, a la entrada, había un altar de expiación continua, sacrificio continuo, mañana y tarde. No se apagaba el fuego, siempre había sacrificio ardiendo. Seguimos adelante. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso. Pero estas cosas simbolizaban al gran mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Esta era una se unían en oración silenciosa con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido, al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. Voy a pedir un segundito, por favor. Bien, continuamos. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron diseminados como cautivos en distintos países, aún entonces, a la hora indicada, dirigían el rostro hacia Jerusalén y elevaban sus oraciones al Dios de Israel. En esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mira con gran satisfacción a los que le aman y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan. El pan de la proposición se conservaba siempre ante la presencia del Señor como una ofrenda perpetua, de manera que formaba parte del sacrificio diario y se llamaba, el pan de la proposición o el pan de la presencia, porque estaba siempre ante el rostro del Señor. Éxodo capítulo 25, verso 30.
era un reconocimiento de que el hombre depende de Dios tanto para su alimento temporal como para el espiritual, y de que se lo recibe únicamente en virtud de la mediación de Cristo. En el desierto, Dios había alimentado a Israel con el pan del cielo, y el pueblo seguía dependiendo de su generosidad, tanto en lo referente a los beneficios, a las bendiciones temporales, como a las espirituales. El maná, así como el pan de la proposición, simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Él mismo dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Juan capítulo 6, versos 48 al 51. Sobre el pan se ponía incienso. Cuando se cambiaba cada sábado para reemplazarlo por pan fresco, el incienso se quemaba sobre el altar como recordatorio delante de Dios. La parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y, colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Con su propia mano mataba entonces el animal, y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado. Con esta ceremonia, y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. El santuario era también un libro de registro de los pecados confesados y perdonados, porque se confesaba el pecado sobre la cabeza del cordero o del animal que se llevara, y la sangre era asperjada en el santuario. También el sacerdote tenía que comer de esa carne, de la expiación por el pecado, y también llevaba el pecado de la congregación sobre sí. O sea que el día de la expiación, el día de Yom Kippur, entonces tanto el sacerdote como el santuario eran limpiados de los pecados. Con esta ceremonia, en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. En algunos casos, no se llevaba la sangre al lugar santo, sino que el sacerdote debía comer la carne, tal como Moisés ordenó a los hijos de Aarón, diciendo: dióla él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Levíticos 10, 17. O sea, el sacerdote tenía que llevar los pecados de la congregación. Las dos ceremonias simbolizaban igualmente el traslado del pecado del hombre arrepentido al santuario. Tal era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. Con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados y se hacía necesaria una obra especial para quitar los pecados de allí. Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar. Así lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Levíticos capítulo 16, verso 19. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de ceremonia. El día de la expiación se llevaba 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echaba suerte, que no sé si es gripe o qué es lo que tengo, y se echaba suerte sobre ellos. La una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Versículo 8. El macho cabrío sobre el cual caía la primera suerte debía matarse como ofrenda por el pecado del pueblo. Y el sacerdote había de llevar la sangre más allá del velo y rociarla sobre el propiciatorio. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados,
De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Versículo 16 del capítulo 16. Y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Capítulo 16 de Levítico, versos 21 y 22. Solo después de haberse alejado el macho cabrío de esta manera, se consideraba el pueblo libre de la carga de sus pecados. Todo hombre había de contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. Mediante este servicio anual, le eran enseñadas al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un sustituto en lugar del pecador. Pero la sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado. Solo había provisto un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que había de quitar los pecados del mundo, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio encima de donde estaban guardadas las tablas de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. En la sangre está la vida. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario llevando sobre sí la carga de las culpas de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Tal era el servicio verificado como bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Como se ha dicho, el santuario terrenal fue construido por Moisés conforme al modelo que se le mostró en el monte. Era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios. Los dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Hebreos capítulo 9, versículos 9, 23 y Hebreos capítulo 8, versículo 2. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que estaba en el cielo, vio allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Vio también a un ángel teniendo un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Apocalipsis 4, 5, Apocalipsis 8, 3. Se le permitió al profeta contemplar en el lugar santo del santuario celestial y vio allí 7 lámparas de fuego ardiendo y el altar de oro representados por el candelero de oro y el altar del incienso o perfume en el santuario celestial. Nuevamente el templo de Dios fue abierto en el cielo y vio el lugar santísimo detrás del velo interior. Allí contempló el arca de su testamento, representada por el arca sagrada construida por Moisés
para guardar la ley de Dios. Cuando vemos en Apocalipsis, encontramos el Apocalipsis está construido sobre el altar. Sobre el altar, perdón, no sobre el santuario. Vemos prácticamente todos los elementos del santuario en el libro de Apocalipsis. Moisés hizo el santuario terrenal según la forma que había visto. Pablo declara que el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, después de haber sido hechos, eran símbolos de las cosas celestiales. Hechos capítulo 7, 44, Hebreos 9, 21 y 23. Y Juan dice que vio el santuario celestial, aquel santuario en el cual oficia Jesús en nuestro favor. Es el gran original, del cual el santuario construido por Moisés era una copia. Ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes, donde millares de millares le sirven y millones de millones están delante de él. Daniel capítulo 7, versículo 10. De aquel templo henchido de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus guardianes resplandecientes, se cubren el rostro en su adoración. Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principiar su obra como nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo dice: no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sesión del tabernáculo. El sacerdote entraba una sola vez en el lugar santísimo y tenía que entrar con sangre, porque no hay expiación de pecado sin sangre. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos. Así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. ¿Qué me dice Daniel 8:14? De los que estamos aquí, ¿quién me dice? ¿Qué dice Daniel 8:14? Las tardes y mañanas y el santuario será purificado. A ver. Un versículo que todo adventista del séptimo día de Humberto, pero tú no estás oyendo. Rodolfo te contestó. ¿Tú no oyes? Estoy hablando solo yo aquí. ¿Aló? No, yo no oigo. Ay, perdón, que esto lo tenía en silencio. Dígame ahora. Rodolfo Hasta 2300 tardes y mañana. Exactamente. Gracias, Rodolfo. Era que yo le había puesto en mute esto aquí sin darme cuenta. No, lo que pasó fue que cuando yo llegué, entró en la camioneta el Bluetooth, que yo no sé, yo estaba hablando por teléfono, se veía la llamada. No. Estamos locos, pero no llegamos hasta ahí. Sí, porque ellos me oían a mí. Que lo sepas, tú oraste y nosotros estábamos hablando y estábamos hablando aquí, tú empezaste a orar y arrancaste y así mismo, como he dicho, después. Tú no escuchabas nada, nosotros no escuchamos de hablar. Oye, Dios, pero era un terremoto grande, muchacha. Yo me iba a asustar, yo dije, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? No, apagué la guagua de una vez porque se conecta de una vez con tu teléfono. Claro que sí, pero claro, ya son amigas. Perdón. Mi teléfono y mi celular son amigos. Bien, entonces, por eso es que el versículo dice hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Porque una vez yo prediqué en la Iglesia de la Paz sobre un tema como este
Y yo dije que el cielo está contaminado por nuestros pecados. Y los hermanos, algunos hermanos se pusieron a reírse. Humberto no sabe lo que está diciendo, esto no sabe nada de eso. Ok, luego vino un pastor, un teólogo bueno de aquel entonces, de los años 90, y dijo, el cielo está contaminado, por eso es que hasta 2300 de la mañana el santuario será purificado. Hay otras acepciones que se le pueden aplicar. Puede ser y el santuario será vindicado y el santuario, hay varias cosas que se pueden aplicar, pero la que más se aplica es purificado. ¿Por qué? Porque así como en el santuario terrenal, tanto en el desierto como el de Salomón, como en los diferentes santuarios, el santuario que levantaron Esdras, que levantó Esdras luego del cautiverio, o el santuario de Herodes, el pecado quedaba registrado en el templo y en el sacerdocio, así también el pecado queda registrado en el cielo. Y es cuando se haga la gran expiación, cuando el pecado, cuando los pecados confesados y perdonados van a ser puestos sobre Satanás, no van a ser puestos sobre nosotros, porque nosotros confiamos en la sangre de Cristo, en su sacrificio, y los pecados nuestros van a caer sobre el instigador de los pecados nuestros. Los pecados que no fueron confesados, ni fueron, y al no ser confesados, no fueron perdonados, van a caer sobre los pecadores que los cometieron. Es por eso que el juicio comienza por la casa de Dios, porque ahí esos son los pecados confesados, perdonados, y es la gente que está inscrita en el libro de la vida. Bien, seguimos adelante y perdónenme que yo no me enteré de todo ese lío del teléfono. Ahora que Odé vino y entró fue que me di cuenta. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. Hay que salvarse porque yo no quiero que durante el milenio Dulce, Rodolfo y esa gente se pongan a buscar mi expediente. Si es que me perdí, entonces se van a dar cuenta de todas las cosas que yo hice. Así que para evitar una situación como esa, yo prefiero salvarme para evitar una situación semejante. En esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o en el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Así como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser ya recordados en el símbolo terrenal, eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Puesto que Satanás es el originador del pecado y el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte, relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Y una vez al año,
sus pensamientos serán llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás y hacia la purificación final del universo que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Gloria a Dios. Hay que arrepentirse, hay que confesar, pedir perdón y hay que aceptar a Jesucristo como Salvador personal para que los pecados no nos ahoguen a nosotros, sino los pecados ahogados en la sangre de Cristo son luego puestos sobre Satanás, quien nos instigó a nosotros a pecar. Yo creo que ahora sí está todo ready. Y comentarios, preguntas, gracias. Dulce, por favor, hágase cargo y perdone que yo no la estaba escuchando. Pues la verdad que estábamos nosotros y Humberto hablando, y yo decía, pero ¿qué? Y uno, Humberto. Pero bueno, gracias al Señor que era que estaba ahí apagadito. El avance de la tecnología causó ese problema. Óyeme, fue el avance tecnológico. esa parte tecnológica, sí. Sí. Así es que si alguno quiere comentar, hacer alguna pregunta, decir algo. Bueno, yo creo que este tema es un tema que nosotros, aparte de escucharlo en esta tarde, debiéramos volver a escuchar otra vez. Yo les recomiendo que cuando Rodi lo ponga allí, lo publique, ustedes todos volver de nuevo a escuchar, porque es fundamental para nosotros conocer el tema del santuario. ¿Por qué? Porque nos concierne total y es importante conocer qué está haciendo Jesús y cómo va ese asunto de la purificación. Exacto. Yo tengo aquí una cita, me permiten que le lea y le comparto, del conflicto. El conflicto de los siglos dice, el deber del cristiano mientras prosigue el juicio investigador. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados. Ya por ahí tenemos una pista de lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Pues se reunía en torno al santuario y humillaban sus almas de manera solemne para recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Y dice el White, cuánto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumben a nosotros. Sí. Así, de hecho, Dulce, la ceremonia, aunque era el día 10º del 7º mes, acuérdense que estaba la fiesta solemne de las trompetas. El día 1 del 7º mes se tocaban las trompetas señalando que dentro de 10 días sería el día de la expiación. Y durante esos 10 días, la gente dice claramente así Levítico, deben examinar su alma. O sea, cada persona tenía 10 días para revisar su vida, para analizar su vida, para pedir perdón, para limpiarse de pecado. Incluso tenía 10 días o 9 días tenía para ir al santuario en caso que le quedara algún pecado por confesar y pedir perdón y llevar el sacrificio correspondiente. Para que cuando llegara el 10º día del 7º mes, que era el día de Yom Kippur de la expiación, ahí pudieran estar limpios. También había, sin embargo, el día de la expiación, el día de Yom Kippur, como quiera se hacía el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino, porque quizás había alguien que había pecado y no se había dado cuenta, no sabía nada. Entonces quedaba cubierto por el sacrificio matutino y vespertino hasta que se recordara y llevara entonces su sacrificio. Efectivamente, es maravilloso la enseñanza para nosotros hoy en día, esto del santuario, la importancia que tiene. Hoy tenemos que estar tener esa actitud que tenían el pueblo de Israel, señores, porque esto es un asunto serio. Nosotros no tenemos fecha para allá, para nada,
No sabemos cuándo termina la gracia, no sabemos cuándo va a venir Cristo, no sabemos. No sabemos cuándo vamos a morir. No. Entonces tenemos que estar cada día es confesando, arrepentimiento, purificando este templo, porque el Señor está purificando dos. Este templo que somos nosotros cada uno y el Sí. templo de arriba. Sí. Entonces va perdonando nuestros pecados y los pecados que serán borrados son los pecados que son arrepentidos y confesados. Confesado, exactamente. Mm. Tengo que decir ¿Alguien? también, perdón, Dulce, tengo que decir también que esta del santuario es una doctrina distintiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No es una doctrina que es compartida por otras denominaciones, los adventistas del Séptimo Día. El juicio investigador, los adventistas del Séptimo Día. La purificación del santuario, los adventistas del Séptimo Día. Solamente nosotros. Amén, así es. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Va a hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguien más? Mira, ahora que Humberto dice eso, me acuerdo que yo tenía un compañero de trabajo que él es pentecostal y su esposa inclusive estudió para ser pastora. Y yo una vez le pregunté eso, que si ellos que creían en eso del santuario. Él me dijo que sí, pero en realidad él no me supo dar ningún tipo de explicación, o sea, ni en qué consistía, ni nada de eso. Y ahora yo pensaba, yo no sé si yo le había comentado a Humberto, pero estaba yo pensando eso de que una cosa como que revela realmente el sacrificio, o sea, es como una imagen del sacrificio de Jesucristo, de cómo era el perdón y cómo sería el precio y todo el proceso de nuestra salvación, y entonces ellos realmente él no me supo dar ningún tipo de explicación ni nada, solo dijo que sí. Yo pienso que él dijo que sí por decir, porque Ajá. quizá en algún momento se ha mencionado y todo eso, pero ellos como doctrina quizás no lo tienen. O sea que nosotros tenemos que valorar lo que se nos ha revelado y entonces preocuparnos por dar ese mensaje que sí es importante y olvidarnos tanto de algunas cosas que no tienen ninguna importancia, pero sí poder llevar en alto esa información tan importante que el Señor nos ha permitido conocer. Eso concuerda bien con Apocalipsis 14, 6, 7. El mensaje de los tres ángeles. El primer mensaje, el mensaje del primer ángel, ¿cuál era? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo la tierra, el cielo, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, el mensaje del primer ángel junta, une la hora del juicio que ha llegado y también la adoración al Creador. Y la adoración del Creador está ligada al séptimo día, que nos recuerda de manera constante quién es el Creador. Eso es fundamental, fundamental. Nosotros tenemos que volver a estudiar estas cosas. Gracias a Dios que ustedes, amigos de Betania por Siempre, están realmente interesados en el estudio de este tipo de cosas, porque eso no se estudia mucho. No se estudia mucho. Y no voy a entrar en comentarios, ni en críticas, ni nada de eso. Adelante, Dulce, que no me deje hablar. No, ay, pero que vaya, a mí me encanta escucharle. Sí, esta doctrina tenemos que conocerla todos los adventistas. Sí. Eso fuera lo ideal, que la conociéramos todos. Hace unos años, yo no voy a mencionar el país, por favor, pero hicimos allí se hacía una especie de exhibición para poder predicar y llevar el mensaje a ese país tan supuestamente cristiano, pero muy blasfemo, muy idólatra, muy bueno. Y para poder predicar, se predicaba así, se hizo una maqueta gigante del santuario. Un santuario con todo lo que todo la enseñanza adventista, y una cosa preciosa, ilustrado todo, para que la gente conozca este mensaje. Un país católico y terrible para poder penetrar allí
el Espíritu Santo a esos corazones, Dios mío. Y la gente no querían entrar a la carpa. Estaban renuentes a entrar a la carpa. Nosotros regalábamos libros deseados de toda la gente, Conflicto de los Siglos, revistas de Apocalipsis, todo. Y la gente no entraba a la carpa. Sin embargo, los niños, que son muy curiosos, sí entraban a la carpa. Y a través de los niños fue que nosotros pudimos predicar ese mensaje, porque había dispuesto bolsas, fundas, llenas de libros, trasladábamos a los niños los niños lo llevaban a su casa. Perdonen que estoy un poco congestionada. Entonces, la gente cuando salíamos con el chofar y salían el hermano vestido de sumo sacerdote, los muchachos, los jóvenes con el arca, transportando el arca, y se tocaba ese chofar, la gente salía, pero la gente no se acercaba al arca, le tenía miedo. Le estoy diciendo algo así, ¿eh? ¿Qué es eso que ustedes llevan ahí? El arca. ¡Ay! Ese es el arca de Indiana Jones, la película. Ajá. Sí, esa misma, el arca, la arca perdida, sí. Ay, no. Pero ven para que vea que, no me enseñe, no querían que se acercaran, no acercáramos, ni se acercaban ellos a tocarla porque le tenían miedo al arca. Pero era un arca falsa, por supuesto. Una maqueta. Una maqueta, esa es la palabra. Pero de esa manera se predica el evangelio. Y se predica y se usa esa técnica, llevando también Expo Biblia se llama, también Expo Salud, para poder llegar a esos países que son tan duros de corazón. Dios es maravilloso y ha dejado un mensaje a la iglesia adventista que tenemos que poner en alto, no acomplejarnos, sino predicarlo de la misma manera que sea, pero enseñar. Exactamente. Sin complejo. Exacto. Sin complejo, sin vergüenza, hay que predicarlo porque son nuestras doctrinas distintivas. Para eso levantó Dios este movimiento en el año de 1844. Para predicar que la hora de su juicio ha llegado y que hay un solo Dios verdadero a quien hay que adorar. Bien, hermanos, muchas gracias. Otra vez estoy muy avergonzado por el problema técnico, excúsenme, que ya la gente como yo a esta edad le es difícil tecnología. Si Dios lo permite, el 24 de este mes estaré cumpliendo 65 años. Así que ustedes saben que se me hace difícil el asunto de la tecnología. Vamos a orar entonces. Te alabo, Dios. Te alabo porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Anciano de días, gracias por tu infinito amor para con nosotros. Gracias por proveer al Espíritu Santo que inspiró, por enviarlo, que inspiró a Elena G. de White para escribir estos textos que son no solamente hermosos, son también iluminadores, enriquecedores espiritualmente. Bendice esta congregación que te busca, que tiene deseos de aprender de ti, que se esfuerza, Padre eterno, por saber. Y bendíceme a mí, Padre, también como instructor. Dame salud, dame sabiduría. Ayúdame a consagrarme cada día más a ti para hacer tu obra y tu voluntad. Es en el nombre y por los méritos de Jesucristo que te lo pido. Amén. Amén. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos. Bye. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Amén. Amén.